Buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí en un asunto que debería de importar de verdad a toda la facultad, a toda la escuela, ¿cómo le llaman?, de periodismo, porque es un tema central en la formación de verdad como personas y también como escritores. Francisco. Bueno, bienvenida. No, hablar de la ética o la pregunta por la ética en el documental sonoro a mí me remite a dos grandes momentos en donde se puede pensar o deberíamos pensar cómo incide decisiones éticas sobre la producción. Primero, claro, está la ética del periodismo, ¿no? La ética Claro. de los contenidos periodísticos que siempre se debe resguardar. Y yo pensaba, bueno, la ética va a aparecer en la producción, ¿sí?, que es el qué. Yo hablaba el otro día del qué y el cómo. El cómo, perdón, la producción que es el cómo, ¿sí? En el proceso de armar un documental sonoro van a aparecer varias cosas. Y también en el qué, en aquellos temas que abordamos y si tiene un fin, un objetivo social para lo cual trabajamos. Ahí dentro de esos campos se me ocurren varias cosas, no sé, Pita. Toda una historia, por ejemplo, ¿no? Yo ayer escuché las preguntas de una joven que es evidente que está en su formación de reportera en el cotidiano y evidentemente está enfrentando muchas complicaciones que son las que enfrentamos también todos los que nos dedicamos a la reporteada. Yo básicamente soy reportera de formación desde que llegué a Radio Educación, me integré al servicio social como periodista. Y le comentaba yo hace rato a Francisco que pensé si traía diagramas y cositas por el estilo, y por las preguntas que hizo la compañera ayer y después en una entrevista también que me hicieron allá afuera, creí que lo que más valía la pena era el testimonio. Estaba yo justamente, y eso se los quiero compartir como parte de lo que a mí me ha formado en la ética periodística, estaba yo entrevistando a Elena Poniatowska en un momento muy difícil para el feminismo en México, porque había sido secuestrada Alaide Fopa, una feminista muy importante en nuestro… ella era de Guatemala, me parece, y había sido secuestrada. La extrañaban todos y por supuesto luchaban por su vida. Elena Poniatowska estaba muy metida en esta lucha, también como buena feminista, y yo la estaba entrevistando con otros motivos, porque ella presentaba un libro. El asunto es que cuando yo llegué a su casa para la entrevista, me lleva a un saloncito donde hay 2 sillas y acá un teléfono. Y me comienza a contar de la gran preocupación que tienen por Alaide y que están esperando un comunicado porque parece que les van a decir cuánto de rescate y cosas por el estilo. Estamos hablando de hace muchos años, yo era muy joven periodista. Y entonces recibe una llamada y me dice ella, creo que es sobre Alaide, y dice, espéreme Guadalupe, y se va, y deja el teléfono ahí en la mesa, ¿no? Entonces, yo tuve el instinto, hoy sé que tuve el instinto correcto de tomar el teléfono y grabar. Tenía yo ahí un agujero, ya no las usan ustedes, podemos platicar también sobre eso. Era de 8 kilos, mi grabadora reportera era de 8 kilos. La cargué hasta una semana antes de dar a luz a mi hija y se me hacía que era ligerísima. Ahora, bueno, me muero de la risa con las grabadoras. Pero el asunto es que yo tenía todo listo, la estaba entrevistando a ella. Era muy fácil poner este récord y poner ahí junto al teléfono y grabar. Pero de verdad me tuve casi que amarrar las manos porque me parecía que era poco ético meterme a una charla telefónica de 2 personas. A mí me habían, de chiquita incluso me decían, váyase para allá que esto es cosa de adultos. Ya imaginarán cuántos años tengo, ¿no? Ahora los niños dicen, ¿cómo que no? Estás atacando mis derechos a la información. Yo era incapaz de decir eso. El caso es que no lo hice, me agarré las manos y dije, no voy a hacerlo y no voy a hacerlo. Y no lo hice. Y entonces baja Elenita poco tiempo después y me dice, Guadalupe, ¿lo grabó todo? ¿Cómo? O sea, no, eso no puede ser, Elenita, es falta de respeto. Dice, no es usted periodista. A final de cuentas me puede pedir disculpas, pero tendríamos la grabación. Entonces yo dije, a partir de hoy grabo todo y luego pido permiso o pido perdón, cualquiera de las 2 cosas, ¿no? Entonces esto me permite compartirles cómo de alguna manera la ética también los va formando. Tiene mucho que ver con tu educación, por supuesto. Pero también hay que ver en qué momento ese periodista tiene que denunciar a ese corrupto con todo lo que está diciendo. Así le haya yo grabado con la grabadora oculta, que lo he hecho.
Y no le voy a pedir perdón nunca, por supuesto que no, porque está hablando de cosas que nos hacen daño a la nación. En este caso yo no sabía si era riesgoso, si era peligroso para el aire, pero Elena esperaba que yo hubiera tenido una reacción periodística. No sé si a ti te haya pasado. Claro, cuando el fin es superador, ¿no? El fin en ese caso era exponer quizás alguna problemática que necesitaba ser expuesta. Yo también me pregunto, y creo que algo salió ayer, bueno, ¿hasta qué punto quizás a un testimoniante de un propio documental, que no es que vos lo estás queriendo denunciar, lo estás exponiendo en su privacidad o su intimidad? Yo les decía que, bueno, que en la radio tenemos ciertas ventajas respecto del audiovisual en que al no tener la imagen visual hay cierta protección, digamos, no estás exponiendo tanto a un entrevistado, del cual también podés borrar su nombre si así lo merece lo que está diciendo. Lo que yo siempre recomiendo, un poco lo que te recomendó Elena Poniatowska, es empezar a grabar mucho antes de empezar la entrevista y dejar grabando mucho después, porque en esos off the records aparecen escenas que nos van a servir al documental sonoro. Y en todo caso, después explicarle al entrevistado, mirá, te grabé en esta parte, autorizame o no a utilizar esto. En general no hay problema cuando se trata de temas culturales, cuando no es algo que exponga mucho la vida privada. Ese es el límite, exponer la vida privada, la dignidad de las personas y no publicar algo que no se quiere que sea publicado cuando en realidad no hay un fin superador como denunciar una problemática social que así lo implica. Por eso creo que en la radio tenemos esos resguardos y que siempre es bueno explicar para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, sea antes o después, y grabar todo lo que sea y explicar qué vamos a usar de eso. Eso como en el momento de la producción con los testimonios, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, es muy importante señalar el tiempo en el que nos está tocando vivir. Cuando yo empecé a hacer periodismo era 1976. Entonces había muchas leyes que hoy existen. ¿No se oye? Sí, creo que no se oye. ¿Se apagó? ¿Me parece que terminó la pila? Ahí está. Se terminó la pila. ¿Dónde hemos visto eso? Sigue hablando acá. Y él dice que ¿dónde me apagan la pila? Pues. Censura. ¿Ya vieron de dónde? ¿Ahí se escucha? Creo que tampoco. No está apagado, ¿no? Supongo que sí. A ver, ahí. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. ¿Qué dije? Cuando empecé a hacer periodismo. Cuando empecé a hacer periodismo, estamos hablando de 1976. En realidad, ahora se han modificado mucho las leyes. Bueno, en México, supongo que ustedes llevan régimen legal de la prensa en México, ¿verdad? ¿No? Como materia, como contenido. No llevan Bueno. materia. ¿Qué saben de las leyes que nos rigen como medios de comunicación? No es examen, solo para ver hasta dónde llegamos. No, sí, vamos a contar después si saben o no saben a los profesores para que... Es cierto, es cierto. Bueno, nosotros tenemos una legislación en periodismo que es de 1917, sí. Y evidentemente en esta ley influyó muchísimo un maravilloso escritor y periodista que hizo Nación, que fue el Zarco. Pero desafortunadamente las multas no tienen nada que ver con los delitos que hoy se cometen en los medios de comunicación. Entonces, pues los medios de comunicación como la televisión, como la misma radio, que dicen todas las groserías del mundo, al fin que si les van a dar una multa la pagan con 3 pesos. No es caro lo que les cuesta en el país estas multas, ¿no? Es muy importante que conozcan sus reglamentos, porque ustedes tienen que saber hasta dónde llega su derecho de hablar y hasta dónde empiezan los derechos de los otros. Y por supuesto, cuando estamos hablando de estos 2 límites, tiene que haber un conocimiento del marco en el que se mueven. Yo no sé si eso pasa en Argentina. Sí, obviamente. Hay ahí siempre hay que conocer la legislación. En el caso de quizás de México es más habitual también los códigos internos de ética dentro de cada medio. Eso también puede ser importante para el periodista. ¿No hay? No hay. Wow. Impresionante. Bueno, hay que empezar a hacerlos. Pita, De esto nos hablará un poco Graciela mañana, a la mañana. Porque y si nos equivocamos nos corriges. Ahí va. Porque justamente ella es defensora de los radioescuchas de Radio Educación, es una académica que ha estudiado mucho estos temas y ya nos dirá hasta qué punto sí hay. En Radio Educación hay uno, pero nadie lo cumple. No es cierto. Para que se quede grabado.
Sí, comentaba que en los medios de comunicación en México sí tenemos hay una exigencia que todos los medios de comunicación tengan sus códigos de ética. Lamentablemente, y que me parece interesante, que hay una normatividad muy grande, que es la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, después se baja a las normatividades que van a regir cada medio de comunicación, sea de servicio público, privado o de uso social, que se llama ahora a los comunitarios e indígenas. Sin embargo, aquí lo interesante es qué pasa cuando ya el medio va a tener, y sería una pregunta también para ustedes, cuando ya el medio de comunicación tiene sus propios códigos de ética, y ahí están. Pero ¿qué sucede cuando el productor, ¿sí?, el que va a ejecutar, finalmente está lleno de estereotipos o hábitos, diría Pierre Bourdieu, lo están llevando precisamente a establecer un tipo de comunicación? Pensemos, y retomo un poco a Rocky, que hablaba de la parte del racismo. O sea, finalmente, si estamos hablando en un código de ética que hay que evitar los estereotipos, pero finalmente la formación de ese profesional de la comunicación, bueno, ya tienes en su biografía una formación distinta, el producto final pues va a tener el rasgo, el sesgo precisamente de lo que va a ser ese sujeto a partir de su biografía, porque por más normatividad hay algo que se llama pues hábitus. Y que no lo vas a tirar de un momento a otro, ¿no? Entonces, que me parece bien interesante. Creo que por eso la cuestión de los códigos de ética en términos generales no se aplica, porque son como muy delicados y bueno, lo vemos en términos de lenguaje, que es una de las cosas que mañana quisiera platicar. ¿Qué pasa en términos de los derechos de las audiencias, donde el lenguaje de forma recurrente por parte del periodista, productor, quien está el locutor, ahí va a estar sesgado, ¿no? Y el lenguaje creo que es algo que no se está cuidando mucho. Hablo de los medios de la Ciudad de México. Pero bueno, al respecto ya platicaremos. Gracias. Otras cosas, Pita, que quería señalar dentro del cómo, ¿sí? En el momento de la producción del documental sonoro, lugares donde pueda aparecer la duda ética. Me parece que además de hasta dónde llegar con exponer a una persona, los testimonios, qué de lo que dijo sabe para qué será utilizado. Hay muchas situaciones en donde no vamos a avisar antes o pedir permiso para grabar porque es una acción que está sucediendo, primero la grabaremos y después explicaremos qué estamos haciendo. También aparece con la utilización de archivos generados por terceros, algo hablábamos ayer, que no pase como si fuera un archivo que obtuvimos nosotros. Si utilizamos algo que ha sido obtenido por otro periodista y lo ha liberado o lo ha puesto en las plataformas digitales, de algún modo, y hay recursos sonoros, se tiene que saber que ese no es un contenido que estamos intentando que se crea que es nuestro, porque hay un reconocimiento a aquel que lo obtuvo. Y lo mismo yo tendría cuidado, y siempre es una duda que surge, la utilización de música y efectos sonoros que tengan derechos de autor. Ahí nosotros en el Centro de Producciones Radiofónicas preferimos utilizar contenidos libres de esas restricciones, ¿sí? Que los autores liberan con licencias Creative Commons. Hay mucha música y muchos efectos sonoros, hay páginas donde uno puede descargar gratuitamente porque el autor de eso ya licenció previamente a que se utilice ese contenido, dice, bueno, yo quiero que con mi música se pueda distribuir gratuitamente y sin límites, se pueda hacer un uso alternativo de esta música para otro contenido, un contenido de radio, una película, siempre y cuando no tenga fines de lucro, o sí. Entonces, con ese tipo de licencias nosotros nos resguardamos un poco de los problemas que puede haber con derechos de autor y también de la duda ética de estoy utilizando algo que hizo otro y yo no sé si ese otro me está autorizando. Bueno, con las licencias Creative Commons, por ejemplo, el copyleft, sabemos que el otro a priori te autorizó, sin conocerte, a que utilices su contenido y nos quedamos sin pila, me parece. Otra vez. Esto se llama complot. Hola, sí, complot. Bueno, entonces mientras viene tu pila, yo quiero comentarles, aquí ya dijeron cosas que me dan como mucha cuerda y me voy a referir justamente a cosas concretas, que era lo que queríamos Francisco y yo, traerles problemas concretos y soluciones o salidas concretas, ¿no? Entonces, esto que voy de atrás para adelante, como luego anuncian las canciones en la radio. Con esto que acaba de decir Francisco, ustedes saben que los DJs
Ustedes saben que los DJs usan fragmentos de música de otros autores para mezclar. Yo los lunes me entretengo tomando un curso de apreciación musical maravilloso. No fuimos nosotros. Hola, ¿se oye? Mira, yo creo que nos vamos con uno. Sí, sí, ¿no? Ahí, Y bueno. yo creo que lo quitamos de… Sí, también, ¿no? No, tú eres medio peligroso, te lo acercas sí, mucho. verdad. Resulta, y les juro que este fue un dato que me hizo saltar de la butaca, que Beethoven en una de sus obras tiene un fragmentitito de La Negra. Yo no lo sabía, pero estoy buscando la rola además, ¿no? Para ver si lo podemos todavía acusar. Pero el asunto es que lo mismo hacen los DJs y lo mismo podemos hacer nosotros. Si ustedes usan determinados fragmentos de una música, el compositor no puede pelearles derechos de autor si hacen una composición. Entonces, por ejemplo, una rúbrica que hice para Travesía Escénica, el metro, ¿no? Entra el metro, se oye cuando se despide el metro, ahí se dice Travesía Escénica, bla, bla, bla. A la hora que se despide el metro, meto el fragmentito de Rick Wakeman, de Viaje al Centro de la Tierra, que es un fragmentititito, y luego entra con un violín que se mezcla con todo esto. Nadie me puede demandar por eso, pero se requiere creatividad, claro, obviamente, ¿no? Ahí también en ese tipo de cosas se me terminó la pila de vuelta, no puedo creer. Hola, sí, se me terminó la pila, ¿no? Okay, ¿Se escucha? aquí. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Ah, en ese tipo de cosas también cuando son muy conocidas, en realidad uno es claro que no está queriendo que parezca que lo que uno está usando es propio. Se me apagó el micrófono, ¿no? ¿Sí se te apagó? No se me escucha, ¿no? A ver, vamos a dejarlo en medio, ¿te parece? Y nos Dale, acercamos. Va. Una mano, sí, una mano y me lo… Cuidado, cuidado. No, decía… ¿Ahí se escucha bien? Sí. Decía que en ese tipo de contenidos, de sonidos, de músicas muy conocidas, muy referenciales, en realidad el peligro es quizás que venga alguno a decir, lo utilizaste con algún fin comercial y te voy a cobrar, pero en realidad nadie puede pretender que uno está queriendo hacer pasar por propio algo tan conocido como la música de la Guerra de las Galaxias. Ahí yo creo que no debería haber problema. Y la pregunta ética no debería tener lugar, ¿no? Digamos. Si lo usan hasta en comerciales. Es casi de dominio público ese tipo de contenido, claro, ese tipo de sonidos, ¿no? Claro. Más allá de la legislación, lo legítimo, ¿no? Además, ¿cuántos años ya pasaron? ¿No? Sí, también. No, como las medicinas deberían de caducar. Claro. Pero dijo algo muy importante Graciela, que me parece importante señalar aquí, porque es algo a lo que van a estar expuestos muchos de ustedes. Llegar a una radiodifusión comercial. Estar en una radiodifusora comercial los va a poner en crisis y va a poner su sentido de ética en crisis. A mí me pasó en Inforred con un programa que se llamaba, ¿cómo se llamaba el de la Muglia? ¿Se acuerda? Parejas disparejas. Entonces me tocó llegar a producir ese programa que de por sí a mí ya me causaba roña, que era donde las mujeres llaman y acusan al marido porque las golpea, las araña, les escupe, las agrede física, emocional, económicamente, y le hablaban a un doctor, no voy a decir su nombre, aunque todo el mundo por allá lo conoce, y él les decía, pero es usted una bruta, ¿qué hace ahí con ese ratón? Y bueno, decía cualquier cantidad de adjetivos calificativos, y entonces me decían, tienes que promover este programa y tienes que hacer cosas. Entonces, brillante de mí, que venía de la radio cultural, se me ocurre grabar testimonios. Y entonces a la hora que están hablando por teléfono con él, yo arranco las grabadoras para grabar esos testimonios de mujeres que lloraban, que de veras tenían unas depresiones impresionantes. Saco las grabaciones para trabajarlas porque tenían que entrar en spots, y en ese instante, ya lejos del acelere y del ácido de la producción, yo digo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y decido guardarlas en un cajón y me dicen, ¿qué pasa con esos spots? Es que los estoy diseñando, es que no los he podido editar. Dije cualquier cantidad de cosas en lugar de decir lo que yo realmente creía de eso, ¿no? Que era inmoral. Pues el que era coordinador de noticias, de producción, fue y sacó de mi gaveta, la forzó, la editó, la armó y las hizo pasar como los promocionales nuevos que él hizo. Ay, eso no es ético, ¿no? No, no solo eso, me dice, aquí el que no se pone buzo, se lo lleva la corriente. Sí, claro, te sales de ahí,
porque tú dices, ¿qué diablos? Yo había entrado ahí con una depresión terrible porque en Radio Educación me pagaban 3 pesos, porque no había chances de programas, por un montón de cosas. Y tú dices, necesito dinero. Y vas a donde te ofrecen trabajo. Pero ¿hasta qué punto tu vida puede entrar en crisis, tus emociones pueden entrar en crisis? Cuando yo salí de ahí, yo decía, yo no sirvo para hacer radio, estaba convencidísima. Y al año en el que había retomado otra vez el ciclo de una radiodifusión crítica, popular y democrática, que así se señala la de Radio Educación, yo dije, no, esa radio no me sirve a mí. Yo no sé si esto pase también con las radios educativas y culturales en Argentina. Bueno, en realidad eso de radios educativas y culturales en Argentina no es un concepto muy generalizado, no sé, los compañeros acá me podrán decir. Es difícil encontrar algo que se defina de ese modo, ¿no? Hay más radios comunitarias, por ahí están un poco más fuertes que acá, y sí existen las radios universitarias o radios estatales, y no sé cómo será el funcionamiento. Creo que no hay tantas restricciones en ese sentido, ¿no, Martín? No. Así que bueno, ahí tenemos una diferencia. Otra cosa, Pita, que yo estaba pensando sobre la pregunta ética del documental sonoro, es que con el documental sonoro tenemos la posibilidad, por lo menos desde mi perspectiva, de transparentar que es un contenido no 100% objetivo, que hay un recorte, que hay una estética, como decíamos, elegida por ciertos motivos, y eso me parece que es una forma ética de mostrar un tema. Es decir, bueno, esta es mi posición, por supuesto, te la voy a argumentar con documentos, ¿sí? Voy a tratar quizás de convencerte, pero obviamente es una persona, un grupo de personas que está tratando de mostrar algo desde un enfoque, desde un perfil, y creo que el género lo transparenta quizás mejor que otros, y eso me parece que es bastante ético, es como un engaño honesto, como a veces le llamamos, porque decimos, bueno, estamos mostrando un perfil de la realidad desde acá, pero te estoy mostrando que es desde acá. Cuando surgen dudas por ahí, también han surgido, bueno, ¿cómo soy objetivo con el documental sonoro? No sé si la objetividad existe, ¿no? En ese sentido. Oigan, ayer me preguntaron entonces de todo, porque ayer hablé de todo esto, no sé, en diferentes espacios. Resulta que una compañera de ustedes que estuvo acudiendo a las pláticas, estuvo allá abajo pidiéndome. Por cierto, perdón, paréntesis, ¿podrían subir libros de los que vamos a regalar a los que sí vinieron a las charlas? Estos libros de la estética sonora, por favor. Gracias. Entonces, esta chica fue y me decía que me juraba que iba a hacer una tesis y que me iba a mandar las referencias, que iba a estar ahí el libro. Entonces se lo regalé. Dije, bueno, ya, porque me siguió por todos lados. Y resulta que fui en la tarde por Graciela a Guadalajara y ella y otra compañera estaban pidiendo ride a la salida de Ocotlán. Bueno, primero las regañé, porque ¿qué es eso de estar pidiendo en cualquier lugar ride, verdad? Pero luego ella me dijo, bueno, es que mira, nada más que suerte, te vinimos a encontrar a ti y ahora vamos a llevar clase gratis de aquí a Guadalajara, ¿no? Y ella me preguntaba sobre este tema de la objetividad obligada en el periodismo. Y le decía yo, mira, te quiero compartir entonces otra anécdota. Y este es un libro maravilloso que ojalá todavía lo tengan por aquí, ojalá que sí. Yo encontré maravillas aquí, que les puse al alcance, por cierto, allá entre los libros de estética sonora. Es de Renato Leduc y se llama Renato por Leduc. Fue un escritor divertidísimo, poeta. ¿Ustedes han escuchado esta canción que se llama A tiempo amar y desatarse a tiempo? No. ¿Ustedes? Ni pareces argentino que conoce México. La han escuchado con José José, por favor. Sí, que se llama Tiempo. ¿Alguien se la sabe? No, al ratito se las pongo. Resulta que este hombre estudiaba prepa y en lugar de ponerse a estudiar, como supongo lo hacen muchos compañeros hoy con los twitters y con los memes, ¿no? Que te mandan memes si estás en conferencias, en charlas y demás. El problema es ese, ¿no? Se ponían unos toritos poéticos, él y un compañero. Entonces, el amigo sabía que nada rimaba con la palabra tiempo y le dijo, ahí te va, y le pone el torito con la palabra tiempo, y él que se tenía que ir a trabajar, que trabajaba en las estaciones de tren y demás, se quebró la cabeza, no fue a trabajar, se perdió las clases, y a las cuantas va cayendo que no hay palabras que rimen con tiempo más que la palabra tiempo.
Entonces se pone a hacer esta composición que han cantado. Bueno, si ustedes buscan la canción de Tiempo, la van a encontrar con un montón de intérpretes. Tarea, mañana todos cantamos a coro Tiempo. Y resulta que le dice, ahí está tu pi, soneto que va a funcionar más que tus pin sonetos, me va a hacer traducir en toda esta pin vida. Yo no creo en la censura, pero es muy feo estar aquí y decir cosas. Y es una canción que se canta todavía hoy. Bueno, él decía, a mí no me hablen de objetividad, porque la objetividad es para los objetos y yo soy un sujeto. Lo que sí puedo decir es que soy un sujeto ético. Y evidentemente atrás de esta personalidad, y ya lo decía Graciela de alguna manera, tienes una formación en tu vida, en tu entorno social, pero conforme te vas preparando y te haces de lecturas, y te haces de filosofía, y te haces de libros de ética, y compartes con compañeros en el trabajo, tú comienzas a distinguir qué es lo que te toca hacer, que yo creo que es lo que hacemos mucho con el documental sonoro. Hemos descubierto una forma de unir, bueno, no hemos descubierto, más bien yo agradezco mucho a la Bienal que nos trajo ese género a México, y con eso sí nos encontramos con un género que tiene larga tradición en Europa, también de esto Graciela les hablará un poco, y a nosotros nos llegó apenas en los 90s. Yo ya tenía más de 30 años haciendo radio y decía, pero ¿qué ha sido de mi vida todo este tiempo? Es un género que une perfectamente todo el asunto periodístico, toda la formación de un periodista con el asunto de la estética sonora de la que ya les habló ampliamente Roque. Es un lugar de verdad que atrapa y que nos hace estar aquí con ustedes casi agradeciéndoles, no, les agradecemos de todo corazón que nos estén escuchando, porque es un género que puede de verdad transformar una sociedad. Yo he llegado a equiparar este género con el trabajo que hicieron los periodistas del siglo XIX en México. Ellos fueron capaces de formar una nación con ese periodismo que no solo conocía de leyes, que no solo conocía de derechos humanos, así de una vez, todos. Ahí va. Ustedes tienen en sus manos con este género la oportunidad de dar a conocer una historia de lo que es Ocotlán, de lo que es Ocotlán en Jalisco, de lo que es Ocotlán en Jalisco en México y de lo que es Ocotlán en Jalisco en México, en América Latina, que evidentemente despertará el interés en Europa, ¿sí o no? Sí, claro, y ahí aparece un poco el qué o el para qué, que también es una forma ética, una pregunta ética para el documental sonoro, quizás más amplio en la pregunta de para qué hacemos comunicación si no es para transformar, ¿sí? Puede haber distintas formas de ver para qué uno hace comunicación, pero quizás sería interesante entenderlo como una forma de transformación social. Y el documental sonoro como una herramienta de esa intención de la comunicación como medio de transformación social, creo que va en este camino de lo que vos decís, hacerle justicia a las historias anónimas, ¿sí? No darle voz a los sin voz porque tienen voz, darles micrófono. Muchas veces escuchamos historias o voces que no van a tener otra oportunidad de darse a conocer. Le estamos dando de algún modo unos minutos de libertad de expresión y una eternidad de trascendencia. Eso es una responsabilidad social que tiene el documental sonoro, como diría casi ningún otro género, que también es la pregunta ética por el género, es la parte linda de preguntarse por la pregunta ética, no las restricciones, sino la responsabilidad de transformación social que con el género podemos brindar, haciendo conocer temáticas y problemáticas de interés social y haciendo conocer también estas historias anónimas, dejándolas en resguardo de algún modo para el futuro, para la posteridad, y provocando este sentimiento en muchas voces de libertad de expresión y de autorreconocimiento, escucharse, sacando de adentro las historias, digamos, sacándolas, les permite escucharse también a sí mismos y autoidentificarse, autorrealizarse como personas, y creo que eso con nuestro grabador estamos haciendo quizás mucho, ¿no? Esto que acaba de mencionar Francisco es importantísimo señalarlo y subrayarlo ahorita, porque les hemos colocado allá abajo un espacio de escucha que no todo mundo ha aprovechado. De hecho, ayer una chica me hacía una entrevista sobre documental sonoro y no había escuchado absolutamente nada, no digo de mí, de las conferencias y de los documentales que están allá abajo. Y sí le tuve que decir, eso no puede ser, no es ético. Tú no puedes llegar y decir, ¿y vos a qué te dedicas? ¿Y por qué estás aquí? Pero si ya lo tienes aquí, con todo su material, con sus videos, con sus audios,
Es obligación del periodista informarse antes de preguntar. Es una falta de respeto absoluta para el que vas a entrevistar, para el que vas a grabar, no saber ni siquiera por qué vas a usar su voz. Y a mí me parece sensacional que venga a cuento esto en este momento, porque justo hoy se programó la obra ¿El Día de Muertos? del Día de Muertos. Bueno, no, tu obra. Bueno, sí, no del Día de Muertos. La sí. de Francisco. El Día de Muertos habló. Y todos los días lo hemos hecho. Roque afortunadamente nos ha ayudado muchísimo en este asunto de dialogar con los jóvenes, y yo creo que a ustedes también les tocaría acercarse a la obra de ellos y pedirles que les presenten su obra. Ahí está una computadora interactiva donde ustedes pueden acercarse y ver sus perfiles y ver sus obras y decirle a los compañeros que están programando: mira, traigo 4 cuates, 5 cuates, 6 cuates y queremos escuchar la obra de fulanito de tal. Aquí va a estar hoy Francisco para quien quiera comentar de esta obra, pero yo quiero que les platiques lo que me estabas contando cuando fuimos a programar tu obra. Sí, algo escuchamos los que estuvieron en la conferencia de ayer sobre este personaje, Doña Rufina, que es la que encontramos cantando rezos en Chilac, rezos del Día de Muertos. Y lo que finalmente generó el género, valga la redundancia, la cacofonía, lo que generó el género es resguardar del olvido la voz de ese personaje que dentro de poco nos va a dejar, y el sonido de ese instrumento que es el armonio, que era un armonio antiguo que ya no hay y que ya pocos lo tocan, en el registro de esos rezos cantados. Y quizás esa mujer vivió toda su vida cantando rezos de casa en casa y nunca hasta ese momento había trascendido, había quedado resguardado del olvido ese sonido de su voz y del instrumento. Y de hecho, cuando la entrevistamos dice eso: a mí no me queda mucho tiempo, yo quiero dejarle esto a los que vendrán. Y quizás antes del documental sonoro, antes de que alguien como comunicadores que están acá se interesara en hacerlo, no iba a ser posible, digamos. Entonces eso sí es una responsabilidad social y es una ética linda que tiene el género, ¿no? Así es, y por supuesto en este género también nos ocupamos no solo de personajes, sino de entornos, de corrientes musicales, como lo ha mostrado también Juan Carlos. Y, por ejemplo, pueden apreciar también las obras de Alejandro, que yo ayer estuve editando parte de su material porque les han estado haciendo entrevistas para Radio Educación de México, y es impresionante todo lo que él nos decía ayer de sus micrófonos, escucharlo ahí, cómo hace sus armados, a partir justamente de una elección personal de los entornos y de las personas que entrevista y que participan. Entonces, Carla tiene un libro interesantísimo que les recomiendo mucho, que a mí me gustó. De hecho he adoptado su idea del metro, de que llegas al documental sonoro por muchas rutas. Les recomiendo mucho el libro, es buenísimo, la verdad. Está por ahí. Sí, allí está. Entonces, ella en ese trabajo les hace ver cómo se puede llegar al documental sonoro por muchas rutas. Y aquí cada uno de nosotros tiene rutas distintas. La de Fran no es la misma que la mía, la de Juan Carlos tampoco, ni la de Alejandro, ni la de Charlotte, y sin embargo todos nos encontramos en el documental sonoro. Eso también es una gran fortuna. Claro que sí, contando historias reales con sonidos, ese es el objetivo, y tratando de darle una vuelta de tuerca a la sonoridad, a la creatividad radiofónica, y estas preguntas por también si podemos contribuir en algo a la transformación y para qué hacemos. Que aquí es donde luego lo platica uno, ¿no? Porque estas son las oportunidades que tenemos de decir cosas que el documental, estoy segura, dice por sí mismos, pero que estas son oportunidades como para que ustedes se acerquen no solo con la perspectiva individual de escucharlo, sino con la perspectiva del autor, que es lo que hace rico estos intercambios. José Rivera es un bailarín que ha sufrido muchísimo desde que nació, sobre todo por el desdén de su padre, tuvo una relación muy dolorosa con su padre, y luego cuando comienza a manifestarse en él esta preferencia sexual homosexual, también comienza a tener enfrentamientos muy duros con su mamá. Sin embargo, él no se detiene y hace de la danza su instrumento de lucha, su instrumento de su voz, porque es a través de la danza que se manifiesta para hacer toda una rebelión del derecho que tienen los homosexuales de existir, de hablar, de danzar y de obtener el respeto de los demás a través del arte. Esto ha sido también importantísimo a lo largo de la historia. No es algo que pueda, por ejemplo, o que haya poder defender Oscar Wilde. Pudo hacerlo durante mucho tiempo, pero al final de su vida fue sentenciado por ser homosexual.
y no hay más que leer el De Profundis, que es terrible y que se podría hacer una radionovela, tú. Hagámosla. Listo. Hecho. Entonces vamos a encontrar muchos testimonios, el trabajo que también se presenta hoy de Francisco, que también es muy impresionante, de Chile, donde ya les habrás platicado ayer Sí, sí. todos los recursos que utilizaste, ¿no? Claro, el día del golpe de Estado en Chile, que utiliza distintos tipos de archivos, distintos tipos de recursos, y algo especial ahí con esto de dar micrófono a los que tienen voz pero no ha sido escuchada, que me pasó con ese documental, es que hicimos entrevistas a chilenos y chilenas que nos contaran qué recordaban de la radio y del sonido ese día, qué sonidos cambiaron a partir de ese día, y notamos que muchos no se habían preguntado mucho sobre el sonido y no habían revisado ese día, y frente a nuestra pregunta tuvieron que rememorar y, digamos, procesar de nuevo ese momento, y ha sido en algunos casos liberador para muchos. De hecho, mi papá es chileno y le hice la entrevista a él, está en el documental, y noté que me estaba contando cosas que quizás nunca había ni siquiera reflexionado conscientemente, porque no había debido sacarlo con palabras. Ante la pregunta mía de, bueno, contame esto, tuvo que procesarlo y para poder decirlo, y eso también es una responsabilidad y es algo que puede generar el género. Y por supuesto, tendría que ver con lo que ustedes estén preguntando en este momento. Ay, sí, claro, pero ustedes tienen micrófonos y tienen grabadoras y por eso pueden hacerlo. ¿Tú crees que es así, Francisco? No, hoy más que nunca con las distintas tecnologías que hay, lo decía Alejandro en su charla, bueno, en su taller también, un celular que todos tenemos sirve para grabar, para registrar, todos estamos en redes sociales, sirve para expresarse, sirve para comunicarse, para encontrar historias. Hoy más que nunca es posible eso, encontrar historias y generarlas también a través del sonido con cualquier dispositivo, ¿no? Hay cosas que incluso tienen que tomar distancia en tu vida para que las puedas procesar. Lo de la ley Televisa está todo registrado, todas las marchas, todos nuestros gritos, todos los pleitos en la Suprema Corte de Justicia, donde también lo comentaba yo ayer, ganamos. La Suprema Corte de Justicia nos dio la razón de que era una ley inequitativa, pero la Suprema Corte de Justicia puede borrar lo que estuvo mal escrito, pero no puede volver a escribir lo que se tiene que decir. Eso le tocaba al Poder Legislativo y no lo hizo. Cayó de rodillas ante las empresas televisivas y de radio, y entonces quedó una ley dispareja, ley con la que ustedes van a tener que pelear, ley a la que ustedes se van a tener que someter, y que de una vez por todas tendrían que estar modelando su esquema de trabajo, que mucho va a tener que ver con esto. Van a tener que ser autores de sus propias obras, que van a tener que colocar en empresas o en medios de comunicación universitarios. Decía yo esto porque cuando murió mi madre, ella era una mujer muy alegre, muy vital, y estaba bien, echó relajo todo lo que fue Navidad y todo este tipo de cosas, y al otro día se pone mal y se la llevan de urgencia a un hospital, y no puedes dejar de grabar. Ella dice, tranquilos, estoy muy bien. Le digo, dile a todos que estamos muy bien, y saco el WhatsApp para que les diga a todos que está, claro, coloco el micrófono, no como sé que hay que colocarlo, y les digo, dile a todos que estás muy bien. Y entonces les dice a todos, estoy bien, solo un poquito enamorada de la vida y me duele el corazón, pero no pasa nada. Media hora después mi mamá estaba muerta. Eso lo tengo que trabajar algún día, no sé cuándo, pero ya lo bajé a un audio, ya está limpio y se oye perfectamente bien, tanto que me duele. Pero ese tipo de cosas se pueden hacer. El periodista que está alerta, el documentalista que está alerta, se va a encontrar con estas frases en cualquier momento. Hace rato comentábamos en la mesa, yo creo que por eso me vino la idea ahorita con Carla, de si una estructura muy pequeña puede ser considerada documental o no. Abramos el debate, ¿no? Porque creo que también, así como la vida está hecha de trozos, los documentos se van haciendo de trozos. Yo me tardé 18 años en hacer la tesis, pero porque yo quería hablar de las dos radios en México, y justo se me ocurrió hacerlo cuando entra todo este alegato en el año 98 de la ley, y entonces terminamos en activismo, y entonces no hay libros que registren esto, sino
documentos sonoros que están citados. Y una última cosa quiero agregar aquí. Yo veo la dependencia absoluta de estas generaciones de la tecnología. Si no tengo grabadora no puedo hacer nada. Y si no tengo el celular tampoco puedo hacer nada. Mi generación, que es la de bulbos, como decía Juan Carlos, yo todavía esperaba que los monitos estos aparecieran en los bulbos allá atrás y me asomaba. ¿Dónde estaban esos que estaban cantando, no? Claro, tenía yo 4 o 5 años, pero eso me obligó también a que en la universidad fuéramos periodistas de pluma y papel, donde vas anotando absolutamente todo aquello que es importante, aunque estés grabando. Nosotros usamos grabadoras, pero tenemos pluma y papel y vamos diciendo en el minuto tal, sí, en el porque segundo además tal. después una entrevista de 1 hora y media, uno si pasa un tiempo y no la editó, ya no recuerda qué era lo que le impactó en el momento. Siempre es bueno eso, aparte de esta mesa, ir anotando en el momento en que te dicen algo sorprendente, bueno, anotar tema y quizás el minuto y eso ya te da una hoja de ruta para... Que se me olvidó decírselo a la compañera de ayer, a lo mejor se evitaba escuchar muchos oseas si nada más tenía los fragmentos seleccionados, ¿no? Entonces también esta importancia de que el periodista registre de puño y letra lo que tiene que ver. Ahí está otra anécdota que me ocurrió para la tesis. Vienen a hablar por primera vez, se realiza en México por primera vez el primer seminario regional sobre técnicas avanzadas en radiodifusión y no dejan entrar a nadie. Yo estaba ocupando un cargo en RTC y me puedo quedar gracias a que voy en nombre de Gobernación. Pero me registran absolutamente, no se pueden pasar grabadoras, no se puede pasar nada, porque los empresarios del país, de radio y televisión, van a hablar a escondidas. Y van a contar lo que querían. Con los grandes empresarios de quienes van a ser los fabricantes de ebook y de la digital europea, ¿cómo se llama? Sí, bueno, ahorita me acuerdo cómo se llama. Digital de los estándares. Sí. Y entonces era un asunto de mercado que no podía ni grabarse ni registrarse. Y gracias a ser periodista de pluma, se pudo registrar absolutamente y todo está allí, en ese documento. No se hagan esclavos de la tecnología. No se olviden que es muy importante también registrar, así como van y entrevistan a alguien, registrar con pluma y lápiz lo que he señalado. Si podemos hacer un recuento hasta ahorita, sí, estaría padre. Dale. ¿Tú qué dirías de lo importante que nos parece de lo que hemos señalado hoy? Bueno, en el momento de la producción, el tema de resguardar la privacidad y la dignidad de las personas y la voluntad de que su voz aparezca o no, explicarles siempre lo que estamos haciendo, antes o después, grabar antes y después de la entrevista, pero explicarles para qué lo vamos a utilizar, diría yo, como cuestiones éticas. Después en la producción, tener cuidado con los contenidos producidos por terceros, que se note que son de terceros y que incluso en las fichas de publicación uno pueda citar música, efectos y archivos de terceros. ¿Qué otra cosa más? Bueno, el hecho de que el género transparenta de algún modo, que es una mirada desde un lugar, de una temática, y no intenta disfrazarlo de objetividad, creo yo. El género es una cuestión ética, y después la responsabilidad social que tenemos como documentalistas de transformar, ojalá, la realidad con nuestros aportes, dándole micrófono a los que no lo han tenido, haciendo trascender historias y sonidos para el análisis actual y para el del futuro, ¿no? Eso es, por ejemplo, muy importante. Y también, además de que en la mañana se peinen y se rasuren y se acomoden el cabello y todo eso, mírense en otro espejo. Los medios de comunicación son un reflejo de su sociedad. Mírense en esa televisión y mírense en esa radio y pregúntense si están dispuestos a hacer lo que están haciendo esos periodistas ahí enfrente. Porque eso los va a comenzar a definir. Yo soy capaz de hacer eso, le vendo mi alma al diablo. Y digo, cada quien tiene un proyecto. También he visto cómo les dan patada en el trasero a muchos periodistas, acaba de pasar en Televisa, sin ir más lejos. En cuanto ya no les sirven, ya no son caras bonitas, ya no tienen imagen con las nuevas generaciones de audiencias, una patada en el trasero y se acabó. ¿Qué tipo de periodistas van a ser ustedes? ¿Qué tipo de documentalistas? Porque este género va a ser muy importante en nuestro país en el futuro. Yo sí puedo apostar eso. Y seguramente también en tu país, Francisco. Entonces, a mí me parece que si estamos llegando a la media y se acaba esto a la 1, estaría muy padre que ellos también plantearan o nos dijeran, nos manifestaran también sus dudas de ética que tienen ya como estudiantes. Estar haciendo copy-paste
en Google es terrible. Que los maestros les hayan dicho, libérense, váyanse hoy a entrevistar a Francisco, a Alejandro, a Carla, y en lugar de estar aquí, pues anden en el lago de Chapala o en el cine. Eso también es poco ético, ¿eh? No parece peligroso ahorita, pero eso ya refleja lo que van a hacer en el futuro, porque a mí me ha tocado estar con periodistas haciendo mi nota y que ellos se rolen los días de cobertura y uno haga el boletín que van a reproducir todos. Eso es poco ético. ¿Ustedes están de acuerdo en preguntarles? Sí, claro, claro. ¿Qué piensan de la ética? ¿Qué preguntas tienen? Ahí van. Hola, buen día a todos. Yo considero que la ética la tenemos que trabajar todos los días, hasta el último día que la ética periodística, hablando de periodismo, hay que trabajarla hasta el último día que nosotros decidamos practicar el periodismo. Y yo les quiero compartir mi experiencia. En segundo semestre tomé la materia de ontología periodística, donde nos muestran todo esto sobre la ética periodística, y me enfrenté o tuve la fortuna de tomar esta clase, o de que este personaje pues me mostrara lo que es la ética con el periodista Darwin Franco. A lo mejor lo pueden ubicar, a lo mejor no, pero pues fue un muy buen acercamiento a la ética, y ahí me di cuenta que la ética periodística también la podemos contestar con estas preguntas base del reportero: qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué es el hacer periodismo? ¿Con quién hacer periodismo? ¿Dónde hacer periodismo? ¿Para qué hacer periodismo? ¿Por qué hacer periodismo? Creo que son preguntas que nos tenemos que replantear todos los días, o cada que salimos a reportear, o cada que estamos frente al monitor redactando. ¿Qué queremos lograr con nuestra labor periodística? Creo que es muy importante siempre tenerlo en mente, y no creer que solamente en un semestre de periodismo vamos a definir nuestra ética, ¿no? Y nuestro código deontológico, y qué queremos hacer como periodistas, para qué. Una de las finalidades, o dentro de la definición del periodismo, que más me gusta, es que el periodismo es una herramienta para los ciudadanos para poder solucionar situaciones o problemas del día a día. Creo que el siempre tener en mente nuestro código deontológico o esta ética periodística nos va a evitar la situación de estar reproduciendo notas como la de Lady Coralina, la de los ladies, que solamente son personajes que por alguna u otra razón cayeron en una situación, que son presa de las redes sociales, y que pues la gente la empieza a reproducir, y no solamente la gente, lo más preocupante son los medios y son los periodistas, que en muchas de las ocasiones llegan a destruir la reputación de una persona, y más que la reputación. Les voy a contar algo con estos micrófonos, ya que vamos a ser periodistas mínimo una cuarta. La membrana es tan delicada que pasa como con nuestros oídos, que ya lo hemos platicado. Entre más le pegues y más le popes, la membrana dice no doy, no doy. Y entonces no se apaga, pues no registra más. Una cuarta mínimo, tú mismo oyes cuando popeas, entonces cuando estén popeando, aprovechemos también esto, ¿no? Ustedes se lo van colocando a una distancia tal en la que no ocurra, ¿va? Sí. Por ¿Se eso escucha? se les apaga. Entonces, ya concluyendo con esto. ¿Una cuarta? Eso. Concluyendo con esto. Por eso, concluye.
Muy bien. Gracias. No, por primera vez un argentino no quiere agregar algo, no quiere decir algo, así que aprovechenlo. Sí. Igual, cuídalo para que no se te apague. Bueno, lo mío más bien es una duda. Es acerca sobre, yo también estoy tomando la materia, estoy en segundo semestre y estoy tomando odontología. Nos replantean un problema seguido, es si nosotros creemos como estudiantes que la ética cambia ya cuando llegamos a un medio. Y yo quería preguntarle más bien a eso a ustedes. Ustedes ya que se dedican profesionalmente al periodismo, ¿creen que han cambiado su forma de ver la ética? ¿Sus principios de ética siguen siendo los mismos o se modificaron conforme al medio al que fueron? En mi caso es difícil porque yo trabajo en una organización no gubernamental en donde lo que vamos haciendo tiene que ver con interés social y no es que estoy bajo la línea editorial de algún medio de comunicación. Después integro espacios de comunicación, por ejemplo en FM La Tribu, donde también la visión ética y de la responsabilidad social es de un enfoque editorial muy parecido al que les contaba de la transformación social, pero es un espacio muy menor, ejerciendo delante de un micrófono al aire en un medio que no es mi espacio habitual de trabajo. Entonces es difícil para mí decir porque no tengo una línea editorial restrictiva, comercial, muchas veces el problema por encima mío. En mi caso sí, porque yo llegué a hacer mi servicio social a Radio Educación y fue en un momento muy importante. Fue el momento en el que había golpes militares en todo el continente. Había golpe militar en Argentina, había golpe militar en Chile y Cuba era nuestro ídolo en ese momento muy grande. En fin, decía Antonio Skármeta, un escritor, que creían los soldados, los militares que habían acabado con América Latina, que habían controlado América Latina. Y él dijo, no, lo que hicieron fue reducir el continente a México y aquí nos hemos encontrado para dialogar. Eso fue importantísimo, porque entonces nosotros que estábamos saliendo de la universidad, fueron dos factores importantísimos. Uno, pertenezco a una generación que entra a la universidad 3 años después del movimiento del 68. Entonces, muchos periodistas connotados encontraron en la universidad la oportunidad de sembrar esa semilla que ellos querían propagar y lo lograron. Estuvo Miguel Ángel Granados Chapa, estuvo Fernando Benítez, estuvo Gustavo Sainz, es decir, tuvimos, y además nos cambiaron todo el esquema de la carrera, mientras era solamente pura teoría, cuando entraron todos ellos, nosotros tuvimos sesiones de cine completitas en la Cineteca Nacional. Nuestro boleto de entrada eran los resúmenes de la película que habíamos visto 8 días antes. El tener un escritor tan creativo como Gustavo Sainz en redacción nos ponía a leer hasta 3 libros por mes, pero no teníamos que entregar síntesis del libro, sino que teníamos que contarle cómo habíamos comprado ese libro, dónde habíamos comprado ese libro, cómo nos había tratado el que nos había vendido ese libro, en qué posiciones de todas habíamos leído el libro, qué música habíamos escuchado cuando habíamos leído ese libro. Entonces nos obligaron de alguna manera a ser como muy auténticos, teníamos que decir lo que pensábamos y lo que creíamos, y eso sí que nos fue formando. Yo creo que eso le hace mucho falta incluso a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde le quitaron todas estas materias. No entendemos por qué. Nosotros llevamos cine los cuatro semestres, literatura de todos los continentes, periodismos de todo tipo. Los escritores tenían amigos escritores, por nuestro salón pasó Jorge Ibargüengoitia, Elena Poniatowska, ¿cómo se llama? José Agustín, o sea, todos ellos llegaban a platicarnos. Aquí hay una cantidad de artistas intelectuales jaliscienses importantísimos que me encantaría que estuvieran pasando por sus aulas. Eso forma. Y luego salimos de la universidad y vienen todos estos movimientos donde estaban aquí escritores, pintores, músicos, artistas que pedían que se dijeran las cosas que estaban pasando en su país y les abrieron los periódicos y les abrieron las revistas y nuestras lecturas eran eso. Entonces, ¿saben lo que opinamos esa generación al ver que el de 24 horas, se me olvida su nombre, Jacobo Zabludovsky, decía, no pasó nada, esta noche que dicen de Tlatelolco hubo como 4 muertos, cuando todos éramos testigos de lo que había pasado? Hoy ustedes tienen redes sociales,
en aquella época era la voz. Las redes sociales están llenas de estulticia, cuando en realidad se debería de estar comunicando todo lo que nos pasa en cada una de nuestras sociedades. Si hay bullying contra muchas personas, que me parece una de las cosas más miserables que hay, lo peor es que el bullying empieza con la misma persona que se retrata y se sacrifica en las redes sociales. Todo esto, todos estos medios son espejos en los que ustedes se tienen que ver. Y ahí decir hasta dónde mi ética me permite estar haciendo lo que estoy haciendo. Porque su ética se refleja en cada uno de los actos que hacen con todas las oportunidades de comunicación que tienen. ¿Qué hacen con su teléfono? ¿Qué hacen con su Facebook? ¿Qué hacen con su Twitter? ¿Qué tipo de televisión ven? ¿Qué tipo de radio oyen? Todo eso, como periodistas, los va a formar. Todo el tiempo estarán viendo qué es lo que quizás no quieran o no deban hacer. Pero hasta dónde se han preguntado qué es lo que yo quiero hacer. ¿Sí? ¿Sirvió? Sí, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie? Creo que es un tema espinoso. Hola, buenos días a los dos. ¿Consideran que, bueno, esta pregunta me parece que es más para ti, Pita, porque pues eres mexicana y aquí es donde radicas, y es sobre, ¿qué consideras que se puede hacer para cambiar para cambiar o combatir esta contaminación que podemos ver que en los medios de comunicación actuales? Este conflicto de ética, más bien, sí, este conflicto de ética en los periodistas, en los medios actuales, en las nuevas generaciones. ¿Qué Bueno, crees que se puede hacer, hablando a lo mejor como de programas, o inclusive ya hablabas hace un momento de los… ¿Del documental? Sí, y de las figuras intelectuales que podrían visitar las aulas, pero ¿qué más podría hacerse? Pues fundamentalmente esto, por ejemplo, el asunto ético de ustedes, ¿dónde están todos los demás compañeros? Ahí hay un acto de ética. Propagar lo que escucharon ustedes aquí entre sus compañeros también tiene que ver con la ética, porque ustedes van a tener que posicionarse frente a esta información. No hay reglas mágicas para que esto se solucione. Dices la palabra contaminación y yo ya estaba pensando en el conflicto vial que enfrenté ayer para llegar por Graciela. Estaba pensando en la atmósfera, estaba pensando en el vicio de no escucharnos. No nos escuchamos. Ese es otro valor importantísimo del documental sonoro, que te obliga, te pide, te invita a cerrar los ojos y a escuchar. Y eso te va a permitir también que, aunque no quieras oír a la novia cuando te está gritoneando, dices, tengo que escucharla por una vez, no la veas, cierra los ojos y escúchala. Y diles que me estoy concentrando para entender, ¿no? En fin, el documental sonoro, me decía un compañero en una de las entrevistas, ¿tú crees que el documental sonoro nos transforma? Le dije, a fuerza, si lo haces como una actividad más que lúdica, de compromiso. Todos los que hacemos documental sonoro, o por lo menos todos los documentalistas que hoy los visitamos, creemos en ese compromiso, pero más como parte de una realización que como parte de un panfleto político. Entonces, si vamos a empezar a cambiar algo, empezamos en este instante, desde que salgamos de esta aula, es más, con la participación que tengamos en esta aula, porque si no me movió, quiere decir que estoy más duro y más tieso y más cuadrado y más chato de lo que yo pensaba, ¿sí? Entonces, vayamos empezando con eso, soltarnos. ¿Qué debo hacer? Suéltate, pregunta, acércate. Y por supuesto, la contaminación en los medios de comunicación tiene mucho que ver con un capitalismo. Hay una escritora mexicana, una filósofa, que vive en Tijuana y que le ha tocado ver cosas terribles, que tiene un libro que se llama Capitalismo Gore. ¿Por qué se le ocurrió a ella este libro? Porque ella estuvo haciendo estudios en España durante varios años y vino a saludar a sus parientes aquí a Tijuana. Su hermana la fue a recoger al aeropuerto y ella van platicando en el auto y de repente ve que la hermana gira, da un volantazo y ella se mueve, y a la hora que la hermana da el volantazo, su vista va a dar con algo que cae y que va rodando. Y que a final de cuentas, sobre la rodada que va haciendo
la pelota en una bolsa, se sale y era una cabeza. Entonces el impacto de ella fue brutal y le dice a la hermana, ¿qué está pasando aquí? Y le dice a la hermana, lo de todos los días, está muriendo gente. Y son hombres. Yo estoy metida en un tema de masculinidad. Desde 27,000 suicidios que ocurren en el país, 24,000 son de hombres. Las mujeres lo intentan más, pero los que más lo logran son los hombres. Y se están muriendo por todo, por tristeza, por miedo, por incapacidad de entender lo que está pasando en la actualidad, por no tener un control de su ética, de su forma de vida. Muchos que se dedican al narcotráfico, todo esto es lo que hago de investigación en un programa que se llama Entre Hombres México. Muchos de estos hombres son delincuentes a fuerzas, se los llevaron los narcotraficantes y para poder seguir viviendo con su familia salen todos los días y dejan a su personaje bueno en casa. Y haz de cuenta que como su amiguito que tenía en la infancia le dice, quédate a cuidar a la familia, tú no haces cosas malas. Y él se sale a traficar y a matar. Y es la única manera en la que han encontrado de negociar con esta vida. Eso también es capitalismo gore. Quien se vende a los medios de comunicación muchas veces tendrá sus razones de sobrevivencia económica. Pero a final de cuentas, un buen día, que no saque la nota como la quería sacar la empresa o ya no tiene el empuje de vender vidas como lo estaba haciendo, le van a decir muchas gracias, sus cosas están en la recepción, así lo hacen en las radiodifusoras comerciales, sus cosas están en la recepción y su pago hasta donde llegó hoy, porque ni siquiera la quincena completa, la puede pasar a recoger a la caja y no te dejan entrar más a ningún lado. Ahí cuando tú comienzas, yo sí me fui a Grupo Asir, me fui a La Red, me fui a Canal 11, pues porque tenía ganas de ganar dinero y de hacerme famosa. De joven, ¿cómo se quiere hacer uno famoso? Y entonces en la radio cultural, pues ¿cómo? ¿No? Pero entonces en la marcha te vas identificando con lo que finalmente estabas haciendo, que ya tenía un sentido ético, perdón, y te redescubres en ese espejo que dices, yo no puedo seguir haciendo esto. Y entonces encuentras tu verdadera beta. Todos ustedes como jóvenes periodistas que tienen en sus manos un montón de herramientas más que pluma y papel, yo creo que se les ha incrementado la responsabilidad. Y el documental sonoro, de verdad, el documental sonoro, si lo empiezan a hacer hoy, se van a dar cuenta cómo los perfila de inmediato. Van a grabar un montón de cosas y cuando las tengan en sus manos para procesar van a decir, ¿se vale o no se vale? Tengo que pedir permiso. O por lo menos tengo que ir a dar las gracias si el permiso ya me lo habían dado. Los vuelve profundamente éticos y yo digo comprometidos con lo que hacen. Gracias. Hola, ya como periodistas profesionales, ¿cómo hacer frente a la agenda que marcan los medios de comunicación a los sucesos amarillistas o banales? Cuando te mandan a cubrir una nota, sabes tú como persona que es antiético, pero sin embargo estás consciente que es tu trabajo o es tu ética como profesional. ¿Qué hacer? No sé si existe acá en los códigos de ética la cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia te dice que como periodista vos podés negarte a hacer algo que te obligan a hacer, digamos, porque la ética tuya periodística vale más que una orden. No sé después cuánto se puede lograr en la práctica uno como un periodista frente a una corporación hacer valer la cláusula ética. Ahí es complicado. La verdad que no sabría decirte porque nunca me tocó ese tipo de periodismo y siempre me tocó estar del lado de los que insisten para colocar otros temas en esa agenda. Así que ahí me quedé sin respuesta. Bueno, va otra anécdota, ni modo. El periodismo está hecho de historias. Está hecho de historias. En el 85, es más, te voy a decir que no tengo la respuesta porque se murió el que me la iba a dar. En el 85, un día antes del terremoto del 19 de septiembre, entrevisté a un periodista que colaboraba en La Jornada. Él había hecho sus pininos en un pueblito chiquitito del norte del país, me parece que en Monterrey, no recuerdo bien. Y su capacidad para manejar los diferentes géneros era tal que se fue colocando y La Jornada de allá de Monterrey lo mandó al Distrito Federal y su habilidad era tal que colocó la nota roja, logró un día antes que la nota roja apareciera en la primera plana, por el manejo literario, por la forma humana de presentar esa nota roja. Yo lo busqué
con anterioridad porque ya se veía cómo sus pininos que habían empezado en la de deportes venía y dices tú, ¿cómo le hizo, no? Porque pues sí, finalmente quieres aprender de otros. También esa parte es muy importante, la humildad. Tú no te lo sabes todo y el periodismo te va enseñando que todos los días vas a aprender cosas. Entonces lo fui a entrevistar, hablamos de cómo había sido como toda esta aventura de pasar de deportes a la primera plana con nota roja. Nos quedamos a la mitad porque ese día se festejaba era la celebración pues del sindicato que se había formado ese día. El 18 de septiembre se había integrado el sindicato de periodistas de la jornada y bueno, tenían una pachanga y un reventón, entonces mira, aquí dejamos la nota y si quieres continuamos mañana. Va. Y se fue a su pachanga, estuvieron bebiendo y bailando toda la noche y al otro día lo fueron a dejar a su departamento justamente al 10 para las 7. A la hora del terremoto el edificio completo se cayó. Y él, por supuesto, estaba entre las miles y miles de muertos en la primera plana de la jornada, ¿no? Pero esto también es cierto, el capitalismo gore, que es de lo que se ocupa este libro de Sayak Valencia, te invita también a ver la muerte de una manera distinta. La verdad es que, mira, desde que yo era estudiante en la universidad nos habíamos planteado hacer como jornadas en escuelas para hablar de esta violencia que se estaba incrementando en las caricaturas y del daño que hacía justamente a los chavitos. Entonces se platicaba con los papás y se les decía aguas, porque ellos se van a acostumbrar a ver violencia. La violencia va a ser muy normal para ellos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿todavía se asustan de lo que ven en el periódico? Los han vacunado terriblemente, pero eso se recupera, de verdad. Se recupera con el sentido de humanidad, con los derechos humanos. Asómense a estos derechos que son fundamentales y que todo periodista debería de defender. ¿Cómo lidiar con esto? Buscar que tu creatividad sea capaz de enfrentar el género en el que te pongan para ser humana antes que nada. Y si no, desde mi punto de vista, renunciar. Gracias. ¿Otros? Es una pregunta hacia ti, Pita. Nos estabas hablando hace un momento sobre la doble moral que se vive dentro del medio y, bueno, más bien en los medios comerciales. Tú que has trabajado para medios comerciales, mi pregunta sería, ¿has estado frente a una situación donde se te pida que hagas algo que va contra tu ética? Ya la conté, o sea, esto que tenía yo que sacar como promo, donde tenía que sacar la parte donde la mujer se quiebra y dices que si usted no tiene solución a sus problemas, escuche al doctor Lamoglia. ¡Ay, Dios! Ya dije el nombre. Bueno, para que le solucione sus problemas. Pero creo que ya era muy conocido, ¿no? Bueno, yo sí lo conocía. ¿Tú ya sabías quién era? Ah, bueno, me siento mejor. Entonces, sí, no, es el momento en el que tú decides. Yo salí de ahí diciendo no sirvo para la radio, porque me comieron, o sea, me comieron viva. Y la decisión era yo no sirvo para esta radio, no, esta radio no me sirve a mí para lo que yo quiero hacer. Y ya ha ocurrido todo lo contrario. Desde que encontré el documental sonoro y me encontré con estos colegas, yo encontré como este aliento que me permite todos los días levantarme con un ánimo tremendo a descubrir mundo, ¿no? Sí, claro que sí, pero yo creo que es la creatividad y el periodismo que te dan una adrenalina maravillosa, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Pues estamos por irnos. Nos vamos a la 1, nos vamos a las 2, nos vamos a las 3. Muchísimas gracias por todo.